la herejía de la teología liberal. ¿Okay? Y yo creo que, amados hermanos, antes de comenzar, yo le voy a pedir a algún hermano presente que haga una oración. Nunca podemos perder la parte espiritual. Siempre, por más conocimiento y teólogo que seamos, siempre tenemos que ser dirigidos por Dios, depender del Espíritu Santo en toda nuestra intervención. Así que, si alguien se anima, me levanta la mano solamente para orar y yo le digo que ore y haga la oración para comenzar esta interesante conferencia. Amén. ¿Quién se anima? Amén, amén. Amén, hermano Junior. Okay, dale, vamos a meterle candela rápido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Dios. Gracias por el privilegio que tú nos has concedido en esta noche, Dios de la gloria, de estar aquí reunido online, Padre, para aprender de tu palabra, Señor. Tú dijiste escudriñar las escrituras, pues en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestro camino y lumbrera. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, tú la enviaste y nos sanaste, Padre. Te pido, Dios de la gloria, que tú seas dirigiendo a nuestro profesor didascalo, Dios, en todo lo que nos va a enseñar en esa enseñanza, Padre. Dale la sabiduría, Padre, y que Él pueda fluir en tu palabra, Señor, trayendo conocimiento a nuestras vidas, Dios del cielo. Te pido que tú calmes el palpitar de nuestros corazones, Padre, que tú nos hagas receptivos a tu palabra, Dios de la gloria, Padre. Que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestros corazones y siempre nos ayude a ser mejores creyentes, Dios de la gloria, mejores cristianos, mejores discípulos tuyos, Dios de gloria, Padre. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos. Ya sabemos que la enseñanza o la conferencia o el taller de hoy tiene que ver con la teología liberal y yo le he puesto por nombre de herejía detectada. Y antes de comenzar, ¿verdad?, este poderoso, como etapa introductoria a este poderoso taller, yo quiero, hermano, comenzar con algo, con una cita que el doctor Moody, ¿verdad?, sostenía. El doctor Moody decía: hoy en día, y lo voy a pedir a los hermanos que cierren su micrófono, ¿sabes? Porque eso me concentra y interrumpe. Gracias, Señor. Lo que necesitamos hoy en día son hombres que le crean a la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta la planta de sus pies, que crean en toda ella las cosas que entiendan y las que no entiendan. ¿Y por qué yo comienzo con el énfasis de lo que dijo el doctor Moody? Porque uno de los ataques más grandes en nuestra era, donde yo no pensaba, escuche bien, hermano, donde yo no pensaba que la apostasía podía llegar a esos niveles, y es que hay un ataque feroz, no solamente contra las doctrinas fundamentales de la fe, sino contra la palabra de Dios, o sea, la Biblia. La Biblia está siendo ferozmente atacada. Y como dijo, ¿verdad?, un gran creyente, un gran erudito, un perro ladra cuando su amo es atacado. Nosotros, ¿verdad?, estamos aquí para defender la palabra de Dios. Esto es importante. Así como dijo el doctor Moody, lo que necesitamos hoy en día son hombres que le crean a la Biblia, porque efectivamente lo que tenemos hoy en día es un montón de personas que no creen en la Biblia, que están en contra de la Biblia, que quieren destruir las escrituras. Y ustedes solamente basta con treparse a YouTube, al Facebook, al TikTok, y usted va a ver un montón de pseudo didascalos, propagadores de errores, falsos maestros, ¿verdad?, que están propagando doctrinas herégicas y que no solamente se conforman con dar doctrinas herégicas, sino que abiertamente están despotricando contra lo que nosotros conocemos, que es la palabra de Dios. Y antes de proseguir, también yo quiero traer a colación el pensamiento de unos eruditos de la Biblia con el pensamiento de la Biblia. Werner Keller, que es un historiador alemán, sostuvo y dijo que en la historia humana no se ha encontrado libro alguno que tuviera tanta influencia como la Biblia. Esto lo cita el doctor Temaray en su página 7. Werner Keller también lo cita, ¿verdad?, en un libro que se llama La confirmación histórica de la Biblia en Nueva York, ¿verdad?, mencionado por William Morrow en el 1956.
También tenemos un erudito llamado Sejón. Yo siempre lo digo en toda mi clase. Sejón, que es un gran bibliólogo, dijo la diferencia de la Biblia en comparación con otros libros es que esta presume ser la palabra de Dios. Esto es citado por José Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica y Exegética Avanzada. También tenemos que mencionar que en la página 7 del Dr. de Maray, que tiene un libro de 400 páginas que es excelente, sí, este es el libro, hermano Junior, tenemos lo que es un comentario en el cual dice: la Biblia es más que un simple libro, es mensaje de Dios, es Dios tratando de comunicarse con el hombre. Miren esto, hermano. También tenemos que hablar, y voy a mencionar, aunque a mí no es de mi agrado por su confección doctrinal, pero como bibliólogo, César Vidal es excelente. Y César Vidal dijo en un libro que se llama Pablo, el apóstol que transformó al mundo, sostuvo en un comentario lo siguiente: que la Biblia no es otra obra literaria más, es un libro inspirado por Dios. O sea, tenemos a grandes bibliólogos, inclusive historiadores no cristianos, que sostienen que de alguna manera u otra la Biblia es más que literatura. La Biblia es más que un conjunto, ¿verdad?, de literatura, de figura retórica, etc. A pesar de que está compuesta así, la Biblia es más allá. La Biblia es palabra de Dios. Y lo más grande del asunto es que la escuela de pensamiento de hoy quiere hacernos creer a nosotros que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia es simplemente un constructo humano, una construcción humana, ¿verdad?, la cual se inventó, según ellos, para sostener un pensamiento, para embellecer, engrandecer doctrinas que, según ellos, no existen. De ahí la necesidad de entender por qué nosotros tenemos que estar alerta contra lo que se llama la teología liberal. Y por eso yo quiero traer a colación la necesidad de estudiar ciencias bíblicas. Una de las cosas que yo oigo en muchos canales, especialmente bautistas, es decir, y despotricar contra la ciencia bíblica. No, porque no se aporte la ciencia bíblica, porque la ciencia bíblica lo que hace es que nos aparte de la Biblia. No, hermano, espérense. Existen dos tipos de ciencia bíblica. Y para entender esto, tenemos que entender primero qué es ciencia bíblica. La ciencia bíblica se define como un conjunto de disciplinas aplicables a las escrituras. O sea, tienen el objetivo de tratar de entender lo que el texto enseña dentro de su contexto. Y es más, estas disciplinas son tan objetivas que prácticamente son aplicables a otros libros que no son religiosos ni espirituales. Estamos hablando de disciplinas como la arqueología, ¿verdad?, la historiografía, la filología, la crítica textual, entre otras. Tenemos que entender que existen dos tipos de ciencia bíblica maximalista y ciencia bíblica minimalista. La ciencia bíblica minimalista, llamada así, se conoce, ¿por qué? Porque es oriunda de la escuela de Copenhague, que es una escuela la cual sostenía o sostiene la idea, a ver, tengo tantas personas todavía, ok, sostenía o sostiene la idea de que las escrituras enseñan, escuche bien, hermano, que la Biblia es solamente un conjunto de mitos y es un conjunto de ficción, y que toda la narrativa de la Biblia no tiene asidero arqueológico ni nada de eso. Por ahí escuché a un teólogo, me pareció buen nombre, él es bastante bueno, pero algo que él dijo, y es lo mismo que dice William Craig, es que el Génesis, por ejemplo, es mito histórico. Por favor, un teólogo, un erudito, un académico que diga que el Génesis del capítulo 1 al 11 es mito histórico, yo pongo en duda su conocimiento teológico. El Génesis o es mito o es histórico, pero no puede ser mito histórico. O sea, ¿cómo puede ser Adán una ficción y al mismo tiempo un evento histórico? De ahí que la Biblia, excelente libro, mi hermano Robert Olson, eso lo recomendamos en nuestros estudios, en nuestras sesiones. Yo creo que el hermano Manuel lo tiene y también el hermano Junior, todos los hermanos. Es excelente, ¿verdad?, para una amplitud histórica de lo que se llama la teología liberal. Y dentro de la escuela de pensamiento minimalista, recuerden que la ciencia bíblica minimalista son las que tienen la finalidad de despotricar contra las narrativas de la Biblia. Y vamos a ver que aquellos que defienden la Biblia a través de las disciplinas, ¿verdad?, que ya hemos mencionado, son llamados ciencias bíblicas maximalistas. Esta definición es importante porque a veces la gente engloba y dice que las ciencias bíblicas son malas. No.
tenemos que saber identificar. ¿Cómo yo sé qué tipo de ciencia bíblica yo tengo? Bueno, nada más basta escuchar. Si usted es de los que cree que Moisés no escribió el Pentateuco, I'm sorry, yo lo siento por usted, usted es un minimalista. Escuchen lo que estoy diciendo. A la mayoría de estos teólogos no les gusta que lo encasillen, pero llámenle por su nombre. Esto dice que sentimentalismo, dice que no, que yo digo que yo no tengo etiqueta, yo no soy cristiano. No, vamos a poner la cosa claro. Usted es minimalista o usted es maximalista. No, yo soy cristiano. No. Los maximalistas, los de escuela de Copenhague, dicen que lo de Jonás es un cuento, que la resurrección no ocurrió. ¿Me está entendiendo? Cosas así sirven para usted saber cómo catalogar. Okay. Y algo que le voy a pedir en cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacer, sea al final. Amén. Para yo desarrollar lo que es la clase completa o la conferencia completa. Entonces, sosteniendo la idea, la escuela de Copenhague sostiene que la escritura, su historia, está dentro de lo mítico, ¿ok? Y que prácticamente es más ficción que otra cosa, que no cuenta con asidero arqueológico ni nada de eso. La ciencia bíblica maximalista surge, ¿verdad?, como un enfoque contrario. El enfoque maximalista es afirmar la historicidad de las narrativas bíblicas. Un ejemplo es la monarquía unida. Ustedes saben bien que la monarquía unida es una referencia a que el reino de Israel y Judá estuvo bajo el mandato de Saúl, David y Salomón, y que esto está fechado para los años, por ejemplo, por lo menos 1047 a 430 a.C. Y que este reino se dividió en dos con Roboam en el año 930. ¿Qué pasa? Que la postura minimalista, especialmente, y voy a mencionar directamente a Israel Finkelstein, que es bastante conocido en el mundo minimalista, sostuvo que el reino de David, o que David reinó en el siglo IX. Lo que él sugiere es que no era un rey, como la Biblia dice, no había un reino centralizado, sino que era simplemente un jefe de una pequeña entidad política en Judá. Como usted va a escuchar a mucha gente, o sea que David era simplemente, ¿verdad?, un rey que tenía un pequeño mandatario y tenía pocas personas a su disposición, y que según ellos la Biblia engrandecía a David a niveles que no ocurrieron. ¿Ok? Esto es lo que enseña Frankenstein, o mejor dicho, perdón, Finkelstein, porque Frankenstein es otra cosa. Finkelstein, gloria a Dios, decía que David, ¿verdad?, no reinó un reino centralizado, y que esto está desconectado de las tribus del reino del norte. Ahora, tenemos que entender que desde entonces los arqueólogos han debatido ferozmente, ¿ok? Y ahí entra lo que se llama la gran arqueóloga Elia Mazar, ¿verdad?, la cual también afirmaba todo lo contrario. Esta guerra entre maximalista y minimalista está tocando la puerta de hoy en día a las iglesias. Algo que tenemos que tomar en cuenta, es algo que menciona mucho Manuel, gloria a Dios, y es algo verídico y tenemos que tomarlo en cuenta, es el sincretismo que viene disfrazado con la teología liberal. El sincretismo viene de una palabra, así mismo, que se llama sincretismo en griego, que es prácticamente una coalición, una unión entre dos enemigos o sistemas religiosos o de un conjunto de creencias que son opuestas, pero que se unen contra un adversario. La teología liberal, yo le llamo el pulpo, escúchenme bien, porque es un sincretismo. Son conjuntos de doctrinas que están unidas contra un adversario, y el adversario de ellos es el cristianismo. Una fecha temprana que tenemos que citar es que la teología liberal fue un término acuñado por J. Seller. Tienen que grabarse este nombre, lo menciono en toda mi clase. J. Seller, que nace en el 1725 y se expande hasta el 1791, y este tiene como origen, ¿verdad?, o tiene, ¿verdad?, su origen en la Reforma Protestante, ya que él tenía un lema, y el lema era libertad religiosa, y que este lema apuntaba a que la iglesia debería entender las escrituras de manera racional y no por papel. Este principio no era malo, hermano, era un principio bueno. Sin embargo, se fue al extremo y subrayó, escúcheme bien porque esto es importante, con lo que tiene que ver con la teología relativista. Okay. La teología liberal buscaba poner el conocimiento racional de las escrituras a mano de todos. Todo el mundo podía hablar, podía conocer, podía razonar con las escrituras, que en cierta forma, quiero que sepan que vamos a hablar de ello, Horry Westcott,
los creadores de la BTX, la Biblia Crítica Textual, lo que buscaban era poner la Biblia de una manera más racional, porque existía en los tiempos de ellos una teoría, no sé cuánto la han escuchado, que se llama inspiración plenaria. ¿La han escuchado? La cual se enseñaba de que las personas, los autores de la Biblia, no pusieron nada, simplemente Dios lo poseyó a ellos y era como si Dios estuviera escribiendo a través de ellos, sin tomar en cuenta la cosmovisión, el estilo y todo, género y todo. O sea, el autor humano no podía poner, no ponía nada, sino simplemente que era Dios a través de una posesión, la cual sabemos de que y esto tenemos que decirlo abiertamente, amados hermanos, sabemos que cuando Dios inspiró la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios inspiró las Escrituras, Él no inhibió a los autores de su cosmovisión, ¿ok? Cada autor utilizó su personalidad, su estilo, ¿verdad? Su criterio a la hora de la composición de la Biblia, pero siempre dirigido por el Espíritu Santo. Resulta que este teólogo y la teología liberal, ¿verdad? Rayó con el relativismo. Esto es bastante importante. Y prácticamente esta postura pone como verdad propia sus posiciones. A esta rama que se le llama teología relativista, tiene como fuente la negación de una verdad absoluta. Escuche bien, hermano. O sea, para el relativismo, quiero que vayan anotando esto porque es bastante importante, no existe verdad absoluta. Y por tanto, todos los cristianos, todas las ramas, todas las creencias deben de tolerarse, deben de aceptarse. No, hermano, no, eso no es lo que Cristo nos enseñó. De ahí es que vemos creyentes asumir posturas bíblicas equivocadas, pero a veces usando un uso errado del exégesis. De manera que la ciencia bíblica maximalista busca poner los hechos bíblicos como hechos confiables e históricos y así hacer un balance entre lo conservador y lo evidencial. Vamos a iniciar con J. Seller. Hermano, todavía estamos en la etapa de introducción. Y tengo que mencionar a J. Seller. Recordemos que estamos hablando de la teología liberal y si acaso alguno no ha entendido qué es la teología liberal se concibe como un sistema doctrinal, escuche bien, un sistema filosófico doctrinal que niega la ortodoxia cristiana. ¿Okay? Que niega la ortodoxia cristiana. Maestro, ¿y qué es la ortodoxia? Escúcheme, que esto es bastante importante. La ortodoxia, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, se define como un conjunto de creencias de una religión o una política que son fundamentales para dicha religión o política. En el caso del cristianismo, la ortodoxia es el conjunto de enseñanza fundamental del cristianismo. Y casualmente, la teología liberal se opone, niega las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y todo esto comenzó en el año 1700. Esto es algo que usted tiene que entender. La primera etapa de esta teología, ¿ok?, que es, nosotros conocemos la teología liberal, y quiero que sepan en primer lugar que aparte de que la teología liberal es un sistema de doctrina que se opone a la ortodoxia cristiana, a las doctrinas fundamentales de la fe, esta teología liberal, ¿verdad?, tiene, aparte de Frederick Daniel, tiene alguien que le acuñó esta palabra liberal, que fue J. Seller. Y sobre la base, la esencia de J. Seller, es que se está hoy, ¿verdad?, fundamentando estas enseñanzas. La mayoría de teólogos liberales que enseñan todo en contra de la postura conservadora y contra las doctrinas fundamentales de la fe, no lo dicen, pero ellos están simplemente repitiendo como papagayos y se están adheriendo a un movimiento herégico y satánico que comenzó en la etapa del Renacimiento. Primera etapa, la teología liberal nace en el siglo XV. ¿Cómo? Sí, en la etapa del humanismo. Tenemos que mencionar al primero de ellos, que se llama René Descartes. René Descartes nace en el 1500 y René Descartes entre el 1590 y 1650 tiró una frase que es la frase célebre de hoy, la cual sobre esa frase fue que se desarrolló la teología liberal, que es el yo pensante. O sea, de aquí vemos una postura de una teología, en vez de ser teología teocéntrica, o sea que se concentra en Dios,
ahora tenemos una teología antropomórfica. Ahora en la teología, el hombre es el centro de la teología. Y vamos a ver que a partir de esos años, a partir del 1600, de 1700, de 1800, comenzaron a surgir autores donde todo lo que pensaban sobre la Biblia era una defensa de justificación del hombre frente a Dios. Escuchen bien, esto es importante. Con René Descartes inicia todo esto. Luego se mete el tema de la Ilustración, siglo XVII. Y sabemos que la Ilustración está contenida como una sustancia, la sustancia, vamos a decirlo así, primaria del yo. ¿Ok? Esto es importante. ¿Qué significa? La Ilustración era lo que se llama la era ¿de qué? Del humanismo, de la razón. Aquí comienzan a aparecer personajes como Baruch Spinoza, como los platónicos de Cambridge, como Samuel Clare, John Lake, Gunn Lexing, Garfield Leibniz. Todo esto se basaron en una teología del yo, ¿ok? Lo que es la época de la Ilustración, una teología humanista. Y de esta fecha, el pionero y el más grande fue J. Sandler. Estas son cosas que no se lo van a decir en las iglesias. Son cosas que no se lo van a decir en los seminarios. Y que los teólogos liberales tampoco lo van a decir. Pero ellos están fundamentados en este tipo de creencias. J. Sandler postuló 5 cosas. J. Sandler negó y fue el primero prácticamente en rechazar el valor del Antiguo y Nuevo Testamento como documento histórico, mejor dicho, inspirado. Negó la autoridad o la autoría que tenía la Biblia. O sea, toda la parte de la Biblia para él no carece de autoridad. También negó la autoridad divina de la Biblia. Escuche bien, hermano. Negó la inspiración. Mire, y esto es algo terrible. Negó la inspiración de la Biblia, ¿ok? Y también negó la Biblia como palabra de Dios. Y uno de los datos que poca gente sabe es que fue un pionero en querer eliminar el Apocalipsis del canon en la época actual. Entonces, este señor, ¿verdad? Prácticamente sobresale entre el montón de eruditos, entre comillas, que le he mencionado, desde el 1600 al 1729. Estos personajes que surgen, como les mencioné, Baruch Spinoza, Leibniz, John Lake, Samuel Clare, los platónicos de Cambridge, comenzaron por debajo a formar una teología humanista, donde ya las doctrinas, tales como el pecado original, ya se estaban descartando. Y vamos a mencionar, por ejemplo, a Immanuel Kant, que sale en la segunda etapa de esta teología. Immanuel Kant sale de entre los 1724 a los 1804. Muy, ¿verdad?, contemporáneo de J. Sandler. Immanuel Kant prosiguió con las enseñanzas que hoy le está haciendo daño al Evangelio. ¿Y qué hizo Immanuel Kant? Immanuel Kant hizo 4 cosas. Número 1, separó la fe de la razón. Mira, hermano, esto es serio. Si usted escucha personas diciendo que nada en la Biblia que se puede explicar por la razón debe ser sostenido, viene de Immanuel Kant. Immanuel Kant fue el pionero en presentar un moralismo teísta, o sea, no hay pecado original. El hombre tiene defectos, no pecados. Por tanto, también negó que Cristo sea, ontológicamente hablando, el Hijo de Dios. O sea, para Immanuel Kant, Cristo es un prototipo, un arquetipo moral, no un hijo de Dios, ontológicamente hablando. Y negó algo tan importante como la expiación de Cristo. O sea, si el hombre no tiene pecado, el hombre no necesita un Salvador. Miren qué doctrina diabólica se estaba formando. Estamos hablando de entre los 1724 a los 1804. Estos cuatro postulados, y parece que hay personas que están intentando entrar, pero parece que no pueden. Dicen que manden el link. Ya nosotros mandamos el link. Ese es Josué, gloria al Señor, que está intentando entrar. Escuchen bien, hermanos. Aquí tenemos algo que estos cuatro puntos echaron el fundamento de lo que comenzó en el siglo XV y XVI con el pensamiento de René Descartes, el yo pensante. Escuchen bien, hermano. Lamentablemente, hoy en día lo que estamos viendo es un resurgimiento de esta herejía, ¿ok?
Luego del 1768 al 1800 aparece quien se conoce como Frederick Daniel. Frederick Daniel se le conoce, aparte de J. Zeller, como el padre de la teología liberal. ¿Y qué hizo Frederick Daniel? Frederick Daniel prácticamente la fe, ¿verdad?, la rebajó, vamos a decirlo así, y comenzó a decir que prácticamente la fe tiene que ver con un aspecto no teocéntrico, sino antropomórfico, que la fe tenía que ver con la experiencia del hombre con Dios. En pocas palabras, escúcheme bien, misticismo, ¿ok? Hay un misticismo, o misticismo, mejor dicho. Recordemos que el misticismo, y esto es importante porque hay un erudito, ¿verdad?, muy conocido por la comunidad judía llamado Gerson Ercholen, definió misticismo de la siguiente manera, y es igual como yo también lo defino. Lo definió como un conjunto de enseñanzas esotéricas, ¿verdad?, ocultistas, que el hombre usa para conectarse con lo divino. Lo místico es el intento del hombre de conectarse con lo divino, ¿ok? Esto es bastante importante, y tenemos que tomar en cuenta que también dentro de la teología liberal también viene lo que se llama el misticismo, que vamos a hablar de eso, que es una rama que se llama prácticamente Kabbalah. La Kabbalah, ¿verdad?, que están sosteniendo mucho, que lo estamos viendo en nuestra iglesia evangélica, y que tú lo ves en YouTube, y tú lo ves, gloria al Señor, en diferentes escenarios, no es algo aparte, no es algo distinto a lo que es la teología liberal, es otra versión. Recuerden que le dije que la teología liberal es un sincretismo, es un conjunto de enemigos doctrinales unidos contra un adversario. Aunque la Kabbalah y la teología liberal son distintas, ellos se sirven del mismo plato contra el cristianismo. Ambos niegan cosas que nosotros sostenemos como la verdad. Uno desde la razón y otro de lo místico. Y esto lo vamos a hablar. Gloria al Señor. Tenemos que tomar en cuenta que Immanuel Kant primero dice que la razón y la fe no son amigos, no tienen nada que ver. ¿Ok? Es lo primero. Así es, hermano Israel. Gloria al Señor. El padre de la teología liberal es Frederick Daniel. Pero no es el único. ¿Ok? Hay más. Yo creo que J. Zeller fue hasta peor. Y vamos a ver, hermano, que lo primero que vamos a ver es que la teología liberal es más racional, ¿ok? Y pone la fe como una fe ciega, ¿ok? Como simplemente yo creer por yo creer. Según Immanuel Kant, yo necesito pruebas que subyacen a la razón para yo creer. Y como muchos eventos bíblicos no se pueden explicar por la razón, entonces ¿qué usted cree que va a pasar? Se van a relegar a lo que es mito. Bueno, Jonás es un mito, el diluvio es un mito. ¿Y por qué? Porque no se puede explicar por la razón. ¿Cómo que un hombre va a estar dentro de una ballena, debajo del mar? O sea, ahí es que ellos lo llevan. Escúchenme, mi hermano. El pecado original, según Immanuel Kant, no existe. El pecado original, el hombre no nace con pecado original. Usted va a ver autores reconocidos, hermano. Miren, esto está poderoso. Y esto es importantísimo. Y autores que dicen y enseñan de que no existe pecado original, que el hombre no nace con el pecado, negando la exégesis clara del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, la cual dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y como entró el pecado, entró la muerte. No voy a entrar en exégesis porque esto no es el tema. Pero aquí comienza, y yo creo que ustedes comiencen a detectar, usted va a comenzar a ver todos los supuestos gurús que están surgiendo ahora en las redes sociales, que quieren ellos explicar la Biblia, que quieren ellos, escuchen bien, hermano, desde este punto, fíjense que todo lo que estamos hablando aquí, ellos lo sostienen, ¿ok? Ellos lo sostienen. ¿Que no es pecado original? No. Ellos hablan de un moralismo teísta, o sea, no existe pecado original. Ok, simplemente no hay. El hombre no puede ser culpado de pecado, no existe. Y comienzan a traer lo que se llama un argumento, por ejemplo, de Adán y Eva, donde dicen que la inclinación al pecado era una inclinación interna. Ok, de eso lo vamos a hablar. También el que Cristo sea hijo de Dios fue negado por Immanuel Kant. Usted va a ver un montón de teólogos liberales
que no creen en que Cristo sea ontológicamente hablando Dios. Porque la palabra o la frase hijo de Dios, el hijo de Dios, no era simplemente en el sentido pasivo como nosotros lo utilizamos. Somos hijos de Dios por adopción, pero Cristo es el único verdadero, literal y directo hijo único de Dios, que eso lo hace Dios también a él. Esto fue negado por Immanuel Kant, y te vas a escuchar a un montón de maestros negando a Cristo como ellos. No, yo creo que Cristo era un profeta, un hombre moral, pero no que era un hijo de Dios. Todo eso tiene su base ahí en Immanuel Kant. También negar la obra expiatoria. Esto es bastante importante porque todos sabemos de una manera u otra de que la obra en la cruz, la sustitución, la justificación, que es a través de la sangre de Cristo, y como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, la cual dice que somos justificados gratuitamente por medio de la fe en su sangre, o como dice también Primera de Juan capítulo 2 verso 2, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. O sea, el tema de la sustitución y la expiación es un tema cardinal en la Biblia. Sin embargo, dice que no existe, que no hay tal expiación de Cristo. De ahí, y yo quiero que usted vaya viendo, escuchando, usted se va a dar cuenta que tanto los místicos, las raíces hebreas, la tendencia judaizante, los teólogos liberales, todos se sirven de la teología liberal. Todos. Las raíces hebreas que niegan a Cristo como Dios usan argumentos de Immanuel Kant. El misticismo que niega la Trinidad utiliza argumentos de Immanuel Kant. Los que no creen en que Cristo es Dios utilizan a Immanuel Kant. Todos. La tendencia judaizante, todos. Lo que se llama hoy el evangelio académico o el evangelio científico, ¿verdad? Que ahora está surgiendo una nueva rama. Quiero que ustedes sepan que ahora está surgiendo lo que se llama el movimiento evangélico agnóstico, donde el agnosticismo, que era uno de los enemigos más grandes de la iglesia en los siglos primeros, ¿verdad? Después del judaísmo, gloria sea al Señor, están surgiendo hoy en día y quieren ahora no solamente participar en comunión de la iglesia, sino hacerse llamar maestro. Desde Antonio Piñero, que es un agnóstico, y usted lo veía dándole clase a pastores y maestros bíblicos, que yo decía, ¿y cómo es posible que un agnóstico le esté enseñando historia bíblica a pastores evangélicos? Hoy en día los agnósticos son aquellos que están enseñando, gloria sea al Señor, escuchen bien hermano, teología. Yo les puedo contar con las manos muchos que son agnósticos, que están dentro de la iglesia y que están dando dentro de los seminarios clase bíblica desde su agnosticismo. Por eso no es extraño usted ve un agnóstico hablando de Biblia y hablando de Dios, pero desde su agnosticismo. ¿Ok? Esto está bien feo, hermano, y este taller es para prepararnos. Hay que estudiar la palabra, hay que meterse con Dios, porque esto viene fuerte. Frade Daniel habló de un misticismo. ¿Ok? Fue prácticamente un misticismo, como decirlo así, no tanto como la Kabbalah, porque es lo que habló de que la fe tiene que ver con la experiencia del hombre con Dios, o sea, es una experiencia personal. Ok, esto hermano, esto es terrible. Y yo quiero que ustedes sepan aquí, hermanos, que el tema de Frederick Daniel va más allá de lo que ustedes piensan. Frederick Daniel, gloria a Dios, que se conoce como el padre de la teología, ¿verdad? En un discurso que él dio, ¿verdad?, sobre la religión en el año 1790 o 99, él minimizó, escuche bien, lo que se llama las doctrinas bíblicas y los cultos cristianos. O sea, él minimizó todo eso. ¿Por qué? Porque él dijo que la fe cristiana, la religión, no tiene que ver con doctrina. En el 1822, también, en un libro que él tiene sobre el cristianismo, él sostuvo que la religión es simplemente un sentir prácticamente de dependencia. O sea, que el hombre ve la religión como un sentir. ¿Ok? O sea, ¿y qué argumentaba él? Argumentó que la inspiración prácticamente no es necesaria ni es objetiva, y que la verdad de la Biblia, ¿verdad?, no es una verdad doctrinal, sino simplemente que pasa a ser una experiencia
humana. Esto está terrible, hermano. Esto es puro misticismo. De ahí que ustedes ven un conjunto de evangélicos. Perdónenme que lo voy a decir claro. Usted va a ver a una generación 12, a un workshop, que su evangelio es más de lloro, de sentimentalismo, que yo estaba sucio, que tú me encontraste, que tú me aceptas a mí, yo soy un sicario, un psicópata, pero tú me aceptas porque tú eres mi padre. Ese evangelio que es muy bonito, está bien, es un evangelio místico, un evangelio basado en la experiencia del hombre con Dios. No sé de doctrina, no sé si es Trinidad, no sé si es infierno. Yo lo que sé es que cuando yo estoy en la iglesia yo lloro y yo me siento bien. Alábale si puede. Eso es el evangelio místico, que aunque no tiene cononía con lo que estoy hablando de Felipe Daniel, comenzó por ahí porque él resumió que cada quien define la fe según su propia experiencia con Dios. Tal y como muchos evangélicos también hoy en día quieren sostener como doctrina en basado a lo que se llama, gloria al Señor, experiencias personales. O sea, yo creo porque yo tuve una experiencia con eso y eso fue lo que Dios me reveló, desechando la doctrina sólida de la Biblia. ¿Ok? Esto es importante, hermano. Esto es importante. Aparece otro personaje llamado Albert Richard, ¿verdad? Que también junto con Wilhelm Hermann y Anton von Hanak, estamos hablando del 1822 al 1851, inicia lo que se llama la etapa de la desmitologización. O sea, toda narrativa bíblica donde hay una intervención divina es un mito. ¿Qué le parece eso? O sea, aquí se cuestiona inclusive hasta la resurrección de Cristo. Algunos sostienen, y muchos de ellos dicen que la resurrección de Cristo ocurrió, pero ya lo que dicen que ocurrió en el corazón de los discípulos. O sea, que fue una construcción humana. Yo les recomiendo a ustedes que se lean el libro de Gary Habermas. Si algún hermano aquí lo tiene, lo puede presentar para que los hermanos lo vean, donde ese autor presenta 5 hechos mínimos, no religiosos en un sentido, que prueban la resurrección de Cristo. Donde se comienza a disparar la doctrina de la teología liberal. Se comienza a disparar, como tal lo tenemos hoy, a partir de 1835. ¿Por qué, maestro? Personajes como David Strauss, en su obra La vida de Jesús examinada, niega la resurrección. Señores, estos autores son los que le están enseñando en las universidades, son los que le están enseñando en los seminarios, y después se osan a treparse en YouTube a decir Jesús no resucitó. Eso es una mitología. ¿Por qué? Porque se están envenenando con basura, ¿verdad?, teológica. Escuchen bien, hermano, con gente que, hermano, eran de sana doctrina, vamos a hablarlo así, y cuando hablo de sana doctrina, me hablo de doctrina, no estoy hablando aquí de ropa en esta ocasión, estoy hablando de doctrina, gente que conocía la palabra, se contaminaron, mi hermano, con estos tipos de personas, con estos tipos de literatura, y hoy niegan lo que antes creían. Usted va a escuchar aberraciones tan grandes como que literalmente José es el papá de Jesús, literal que José fue el que lo engendró, negando inclusive, como Yatensi Bonilla está haciendo ahora, la existencia del diablo. Ahora Satanás de repente es simplemente un término adquirido, plagiado de literaturas antiguas. Los raíces hebreas son un poco más modestos, y las raíces hebreas sostienen y dicen, escuchen bien, hermano, de que Satanás es simplemente un fiscal que tiene un saco y corbata, que está en el cielo sentado esperando que lo manden para probar, simplemente como un siervo para probarte a ti. Eso es lo que enseñan las raíces hebreas, que también se sirven de la teología liberal. Desde el 1835, en la obra de David Strauss, se comienza un grupo de creyentes a negar la literalidad de la resurrección de Cristo y a llevarlo a lo mitológico. De ahí que ustedes van a ver personas diciendo, gloria al Señor, Cristo resucitó, pero tenemos plagios, y comienzan a comparar a Jesús con Hércules, y comienzan a comparar a Jesús con otras enseñanzas que sí son mitológicas, que de una manera u otra hablan de una resurrección. Que esto es una ignorancia abismal. Comparar al Jesús de la historia
y comparar la resurrección de Cristo con mitología, creencias, ¿verdad?, que no tienen ni siquiera ni una pizca de historicidad, prácticamente para mí es lo más bajo que se puede caer. Es un intento desesperado por destruir la veracidad bíblica. Por esto les recomiendo libros de Gary Habermas, ¿verdad? Gary Habermas tiene un libro que se llama El caso de la resurrección. También Lee Strobel, que era un escéptico, también te da pruebas de que el Evangelio es histórico y la resurrección de Cristo es histórico. Hay otro libro que hay otro autor bastante bueno, a ver si me llega a la mente, que era un ateo llamado Anthony Flew. Anthony Flew da 3 razones por las cuales el cristianismo es la verdadera religión. Comenzando por la ley antrópica, la correspondencia que tiene el universo con el hombre, el orden perfecto y el designio del universo. Oye, esto es importante. Luego aparece en 1878 alguien que usted conoce llamado Julius Wellhausen. Julius Wellhausen, en una obra llamada La Historia de Israel, en el año 1878, ¿sabe qué negó? Comenzó a negar la autoría de Moisés en el Pentateuco. Entonces usted va a comenzar a escuchar un montón de personas como Vladimir, el brujo, el que anda en el misticismo. Usted va a escuchar diciendo que Moisés no escribió el Pentateuco. Y usted va a escuchar la mística judía, las raíces hebreas y la teología liberal dicen lo mismo, porque son un conjunto de doctrinas que son enemigas, pero que se unen contra el cristianismo. La teología liberal sostiene de que Moisés no fue el autor del Pentateuco. Julius Wellhausen y David Strauss fueron los pioneros en decir que el Pentateuco fue escrito por 4 autores que no se sabe quiénes son, pero que coincidentemente encajaron en lo que dijeron, y que estas compilaciones fueron, vamos a decirlo así, encajadas en el 400 y pico, 444, en los tiempos de Esdras. Ahí usted ve personas que comienzan a decir que Moisés es el autor del Pentateuco y que ya dicha teoría ha sido descartada, refutada, refutada, y todavía tenemos gente que la siguen sosteniendo. Después aparece en los años 1900 Adolf von Hahn. Adolf von Hahn, ¿verdad?, habla en un libro llamado La Esencia Cristiana en contra de 3 doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son? La Trinidad, casualmente, la encarnación de Cristo, casualmente, y la expiación. Por eso estoy diciendo que pasando de los años, estos tipos de autores, mayormente alemanes, trajeron esta apostasía a la iglesia, que hoy en día se está adheriendo a la iglesia y que tenemos que detectarla y tenemos que echarla para afuera. Rudolf Bultmann, en un libro llamado Jesús, en el 1926, niega los elementos sobrenaturales de la Biblia. O sea que los eventos en los que Jesús hizo milagros, caminó sobre el mar y otras cosas, hizo que eso eran simplemente, vamos a decir, mitos que embellecieron la persona de Jesús o a un autor bíblico. Miren qué diablura, hermano. Esto es increíble. Y cómo no mencionar al famoso John Sherry Spong. John Sherry Spong, que fue prácticamente quien coronó con esto, la cual dijo prácticamente que su obra, el mito del Dios encarnado, negó el nacimiento virginal de Cristo, la resurrección corporal. O sea, prácticamente todos estos autores que yo les he mencionado a ustedes comenzaron a tirar el fundamento de lo que hoy conocemos como la teología liberal. Usted va a escuchar un montón de cosas. Va a escuchar, por ejemplo, el Cántico del Cielo. Es atacado por estas personas. Sabemos que el Cántico del Cielo son 4 poemas proféticos, ¿verdad? De Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52 y 53. Pero ¿qué pasa? Que Isaías 53 lo quieren negar, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también el tema de Ciro, ¿verdad?, que fue profetizado por Isaías. Y que esta gente dicen que no había un Isaías, sino que había 3 Isaías. A ver, sin ánimo de entrar en ese tema, que posiblemente voy a dar otra conferencia entrando ya a los temas teológicos, porque esto simplemente hablando en contra, desenmascarando la teología liberal, sus conceptos y sus orígenes. Hubieron muchos teólogos que aportaron a la teología liberal que no son mencionados. Por ejemplo, Bernard Home,
lamentablemente. Bernard surge en el año 1892 y fue el pionero en decir que existían tres Isaías. ¿Cuáles son los tres Isaías según este hombre? Que el primer Isaías, que era el histórico que escribió de Isaías 1 a Isaías 39. El segundo Isaías, según él, ¿verdad? Pertenece, gloria al Señor, a el siglo 6, según él, y que este es el que vivía cuando Ciro estaba vivo. Y el trito Isaías, ¿verdad?, que ya es posterior al regreso del exilio, siglo VI, siglo V. Para él, mire hermano, Bernard fue el pionero en esto. Y usted va a escuchar un montón de gente decir, no, porque que el segundo Isaías, el de Isaías, ¿qué es eso? Es un disparate, hermano. Eso no existe. Eso es una teoría que se refuta fácilmente. De manera que, resumiendo, la teología liberal, escuche bien hermano, la teología liberal es un sistema que contradice, que niega prácticamente la ortodoxia cristiana. Ortodoxia, que es prácticamente doctrinas fundamentales, en este caso de la fe cristiana. Algo que tenemos que tomar en cuenta también sobre esto es que también la teología liberal es una filosofía teórica, mire, y es moderna, ¿ok? Es lo primero. Y tenemos que entender que es una herejía. Y aquí yo quiero entrar a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, porque voy a proseguir con otros sistemas que la teología liberal, ¿verdad?, infectó. Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejía y la palabra falso maestro, que es un sustantivo nominativo plural, viene de una palabra que significa pseudo-didascalos. Y pseudo-didascalos significa, en el texto original, propagadores de errores, maestros espurios, falsos, aquel que propaga un error. Hermano, estamos en el tiempo, el apóstol Pedro como que le está escribiendo a la iglesia del siglo XXI. Estamos en la era, hermano, donde hay muchos pseudo-didascalos. Están en las cabinas, están en las redes sociales, están aquí, están allá, están en el Facebook, en el TikTok, están propagando errores, hermano, y están arrastrando a miles de creyentes a la perdición. Dice el apóstol Pedro, mejor dicho, gloria a Dios, que estos propagadores de errores van a introducir, escúcheme bien hermano, herejías. Y yo quiero que usted entienda aquí que la palabra introducir encubiertamente juega un papel importante, porque habla de un introducir en cuadrilla. Es un verbo futuro que ahora está en el texto griego y se recita como pareisago. Esta palabra significa conducir adentro, meter a hurtadillas, o sea, de una manera encubierta que no se iba a detectar. Y usted se pone a pensar cómo se metió esta teología que hemos mencionado desde Baruch Spinoza, escuche bien, desde Baruch Spinoza hasta por lo menos John Shelby Spong. No sabemos cómo se metió, pero la iglesia está infectada de esta teología. Ya la mayoría de estos tipos de teólogos están en contra de todas las doctrinas fundamentales de la fe. Están en contra de la palabra de Dios como inspirada, están en contra de la Trinidad, están en contra de la deidad de Cristo, están en contra, hermano, de la misma salvación del pecado, todo hermano, todo hermano. Y aquí el apóstol Pablo dice, Pedro dice, que lo que ellos iban a introducir es herejía destructora. Y esta palabra de herejía, que es un sustantivo acusativo en el texto griego, viene de una palabra que se llama jairesis. Jairesis significa disensión, sectarismo. Prácticamente es una elección, ¿ok? Es un partido, como dice Strong. O sea, la herejía, prácticamente, ¿qué es herejía? Y esto es importante definirlo y para entender por qué la teología liberal es una herejía. Una herejía es lo que se aparta de lo generalmente aceptado, ¿ok? En el caso del cristianismo, escuchen bien, una herejía es aquel que se aparta de las doctrinas fundamentales de la fe. De manera que todo aquel que se aparta de la doctrina fundamental de la fe, ¿qué es?
es un hereje. Maestro, pero no hable así. Pero ¿qué usted quiere que le diga? Es la realidad. O sea, todo el que se aparta de la doctrina del Evangelio, la que predicó Cristo, la que predicó el apóstol Pablo, es un hereje. Y esta herejía que habla Pedro es destructora, y me impresiona que la palabra destructora es apolei en griego, que habla de una condenación, de un desperdicio, de una destrucción, de una disolución. No solamente una herejía, no, guachihuachi como dicen los puertorriqueños, es una herejía destructora que causa perdición, hermano. Y yo sé que un montón de personas que sostienen esta herejía se van a perder. Esto es importante, esto es apostasía, como dice el hermano Jerry. Esto en su máximo esplendor. ¿Y qué nos dice Pablo en Colosenses capítulo 2, en su verso 8? Yo le voy a decir lo que dice. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres. Oye, Pablo como que nos está hablando a nosotros hoy en día, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Número uno, la palabra ver es blepo, y blepo es un verbo presente activo que está en imperativo y que está en segunda persona. Esta palabra significa estén atentos. Y luego dice, para que nadie os engañe. Y aquí la palabra engañar, que es un verbo activo, gloria a Dios, es una palabra importantísima. Tiene que ver con sulogageo en griego, que significa llevar un botín a través de una seducción. Es una seducción, un engaño a través de una seducción. Y después de ver al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, 2 y 3, diciendo, yo me temo que así como Eva fue engañada por la serpiente, vuestros sentidos sean extraviados. Mire, esto está terrible. La teología liberal seduce. La razón por la cual un montón de cristianos que dicen que están buscando la verdad y que ahora son de que los Illuminati de la fe, los gurús, y los que están ahí apagados, y en vez de encontrar la verdad se toparon con el error y se perdieron. Gloria sea al Señor. ¿Por qué les atrajo esto? Esto es importante, hermano. Esto es algo que da pena. Okay, la teología liberal, ¿verdad? Que como les digo, es un brote de la ilustración. ¿Por qué? Porque comienzan por aquí. ¿Cuáles son los postulados de la ilustración? En contra de la Biblia, primero, lo sobrenatural no debe ser enseñado. Mira, hermano, la iglesia está pasando por uno de los momentos más críticos. ¿Cómo quitarle los elementos sobrenaturales a la Biblia? Usted no va a ver. Los teólogos liberales no creen en los elementos sobrenaturales. Está bien que quizás algunos hermanos no crean en los milagros actuales, porque yo me he contado con muchos cristianos que no creen en el don de sanidad, que está aquello. Pero usted negar que lo que Cristo hizo fue un mito, como Bullman lo hizo, que la Biblia prácticamente subyace y encaja como un libro más. No, amados hermanos, no es así. La Biblia da testimonio de sí misma, como yo decía, de que ella es la palabra de Dios. Todo milagro, según la ilustración, tiene que ser prácticamente explicado por las obras naturales. Y supuestamente ellos, la razón, la lógica, según Immanuel Kant, está por encima de la revelación. Esta primera etapa comienza con René Descartes y termina con Immanuel Kant. Pero hay algo importante. Cada teólogo liberal tiene como una columna. Por ejemplo, David Hume, si usted no lo había visto, David Hume prácticamente fue el pionero más grande en atacar los milagros hechos por Cristo y la Biblia como eventos históricos. ¿Ok? Esto es importantísimo. Hay hermanos que están entrando ahora. Vamos a ver, hermano Jairo, ¿ok? Gracias al Señor. Haciendo un recuento, entonces tenemos que, primero, ¿quién es la persona más célebre de la teología liberal? Fue el gran, entre comillas, Friedrich Daniel, 1834. Escuchen, esto es bastante importante lo que le estoy diciendo. La teología liberal inicia en el 1700 y se desarrolla desde la Ilustración.
Mire, y esto hay gente que no lo entiende, desde el Renacimiento, el humanismo, desde la Ilustración, y prácticamente subyace en el romanticismo hasta el siglo XIX. Pilares, por ejemplo, vamos a dividirlo en etapas. Por ejemplo, del 1800 en adelante se comienza a creer que la Biblia contiene prácticamente un sistema de experiencia y no de doctrina. O sea, se despotrica contra la doctrina. Vamos a comenzar por ahí. Después aparece David Strauss. David Strauss, estoy ahora mencionando lo que se destacaron en cada etapa. David Strauss niega el nacimiento original de Cristo, algo que hoy en día también se está negando. ¿Ok? Y que no solamente eso, David Hume enseñó de que esto era enseñanza eclesiástica. ¿Ok? Pero también tenemos que mencionar a Christian Bauer, que eso no se lo puse ahí, que prácticamente dijo que todo el Nuevo Testamento, escuchen bien hermano, estaban ya presentes para el siglo II, y que según él, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son simplemente engaños, o sea que los escritores no son realmente los escritores. Estos fueron uno de los que echaron el fundamento de lo que muchos creen, por ejemplo, que Mateo no era Mateo, sino que era un creyente del siglo III, y otro dice que Mateo fue prácticamente compuesto por una comunidad llamada Comunidad Matiana. Julio Wellhausen, ¿verdad?, que fue el pionero de lo que se llama la hipótesis documentaria, la cual negó que Moisés escribiera el Pentateuco. Miren, todo lo que le estoy mencionando es la evolución por años de cómo se viene fomentando esta apostasía y por qué la iglesia debe, hermano, permanecer. Y yo tengo un proyecto, quizás usted no lo sabe, es que yo voy a crear lo que se llama una página web que se llama Sociedad Evangélica Conservadora, donde vamos a enseñar la Biblia de manera conservadora y vamos a traer teólogos conservadores que van a dar a nosotros lo que se llama enseñanza bíblica. Samuel Perejillo, por ejemplo, vamos a traer. Esto va a ser algo bien poderoso. Esto va a ser la resistencia, hermano. También uno que le hizo mucho daño, aunque tú lo creas, fue Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann habló de lo que se llama la época de la desmitologización, y prácticamente, al igual que yo le había mencionado al principio, un personaje que también negó los milagros, que fue David Hume, Rudolf también negó en cierta medida que los milagros eran mitos, no eran reales. Inclusive Rudolf dijo que la resurrección es prácticamente una doctrina que debe ser sopesada entre lo que es la existencia y el símbolo. O sea, que la resurrección es una enseñanza simbólica perteneciente a lo existencial, un disparate. O sea que Cristo, según él, aunque él haya dicho lo contrario, la resurrección tiene que verse más en la simbología que en lo literal. Los liberales en esta doctrina, prácticamente de la época moderna, niegan la inspiración bíblica, los milagros, la resurrección de Cristo. Pero luego, la segunda etapa que lo estamos viendo, comienzan ahora a atacar la inerrancia. De repente ahora la Biblia es errante. Eso usted lo va a ver. Un ataque feroz contra la Reina Valera. Un ataque feroz contra la Biblia. Que la Biblia tiene errores. Que la Biblia tiene ese equivoco. Y usted ve un montón de ateos basados en estos principios de estos autores, que van a comenzar a buscar la quinta pata al gato, van a comenzar a buscar textos supuestamente con errores para atacar la inerrancia bíblica. Vamos a ver también un ataque al Adán. Sí, hermano. Esta es la segunda etapa. Ya ustedes sobrevivieron a la primera ola. La primera ola, que yo tengo un libro. Espero que ustedes se queden en este grupo, porque yo voy a estar dando conferencias gratis, ¿verdad? Y voy a estar promocionando libros que nos van a ayudar. Yo tengo un libro mío de mi autoría que lo voy a lanzar en este año. Tengo mucha guerra, hermano. Satanás no quiere que lo lance, porque sabe que vamos a desenmascarar esto. Se llama La Serpiente Sigue Hablando. Y esto va a hablar sobre las 3 olas de la teología liberal. La primera ola atacó la inspiración bíblica, atacó el nacimiento, atacó la
la resurrección de Cristo, atacó los milagros y atacó el nacimiento original. La segunda ola, que es la que estamos pasando, y usted no ha visto nada, ahora nos estamos acercando a la tercera ola, que esa va a ser más devastadora, y la iglesia necesita artillarse de la Biblia y no rezagarse, estudiarla, comprenderla, amarla, abrazarla, enseñarla, hermano. Escuche, hermano, la segunda ola van a venir negando la inerrancia, que ya lo estamos viendo. El ataque que usted ve contra la Biblia, donde el Señor, según entre comillas profeta Johnny Bay, que siga mejor, gloria a Dios, amén, hermano Manuel, que siga mejor siendo profeta, entre comillas, porque no es profeta, y deje la teología a los verdaderos teólogos, porque no sabe lo que está hablando. Comenzó a atacar la inerrancia. Comenzamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, Wellhausen, que también de una manera u otra comenzó a atacar la Biblia. ¿Ok? Vemos autores hoy en día que están atacando lo que se llama la autoría de la Biblia. Por ejemplo, que Daniel no fue escrito por Daniel. Ahora Daniel lo escribió un helenista en el 165. Que Apocalipsis no fue escrito por el apóstol Juan, sino por un profeta por ahí. Oigan esto, hermano. O sea, esto es que la Biblia contiene errores, según ellos, ¿verdad? Y esto es parte de la inerrancia. Estamos en la segunda ola. La primera ola surge desde René Descartes, ¿verdad? Y continuó con la época de la Ilustración. La segunda ola viene con el romanticismo y ahora está también vista por la doctrina de la errancia bíblica, que la Biblia es errante. La segunda ola ataca el Adán histórico. ¿Usted no ha escuchado eso? Que el Adán histórico no existe. ¿Que cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Dios va a formar de dos parejas? Sí, hermano, hay un ataque feroz. Ahora, de repente, ahora Adán es mito. Y ahora hay gente que hablan de una pre-era adámica y que se habla de Adán como un conjunto de gente, no como una persona. Hermano, esto está peligroso y lógicamente atacan a Adán porque Adán entra dentro de uno de los capítulos que ellos atacan mucho, que es el capítulo 1 al capítulo 11, donde la teología liberal dice que esto es mito, escuche bien. También la segunda ola ataca el diluvio universal. Usted va a ver un ataque feroz contra el diluvio universal. Hermano, estamos en la segunda ola, ¿ok? Estamos en la segunda ola. El diluvio, usted ve a otra persona diciendo, no, lo que pasa es que el diluvio fue local, no fue universal, lo que pasa es que el lenguaje, no, hermano, el diluvio fue universal. En el lenguaje bíblico, la gramática bíblica es universal. Y la segunda ola, escuche bien, está atacando el tema del infierno, el castigo eterno y la salvación, que eso no existe por parte. La tercera ola va a comenzar y está comenzando con un ataque a la segunda venida de Cristo, lo que nosotros llamamos la parousia. ¿Cómo están atacando esto? Están atacando la venida de Cristo a través de la enseñanza de que Cristo no subió a ningún lado. Usted va a escuchar teólogos liberales diciendo que Cristo no subió al cielo. Eso es un mito. ¿Ok? Y te van a comenzar a utilizar otras historias místicas de la antigüedad donde hombres subieron a los cielos. Escuchen, esto es importante. Para ellos negar la venida de Cristo, tienen que negar el ascenso de Cristo. Y según ellos, que esto es más mitológico que otra cosa, que no hay prueba de eso y que no existe eso. Para negar eso, tienen que negar la resurrección, que ya lo están negando. No solamente la segunda venida, van a comenzar a negar la tercera ola. También van a atacar el corazón del evangelio que ya inició, que es la resurrección corporal. El tema de la resurrección está siendo bastante atacado, pero gracias a Dios que la resurrección corporal tiene demasiada fuente bíblica, extra bíblica, para ser sostenido. ¿Okay? Eso es bastante importante. La tercera ola va a atacar la Biblia. Ya comenzó con la primera y segunda ola, pero va a incrementar sus esfuerzos con el ataque a la Biblia. Esto es bastante importante. Hoy en día, ¿cuáles son las características de la tercera ola de la teología liberal? Primero, pluralismo religioso. Anote eso. Relativismo, posmodernismo. Estas tres
son prácticamente los que están preparando el terreno para la tercera ola que vamos a ver. El posmodernismo es un sistema filosófico que ataca dos cosas. Primero, sostiene la verdad relativa y ataca la verdad absoluta. Para el posmodernismo, la verdad es relativa, no es absoluta, y debe de interpretarse a través de ¿qué? A través de lo que tú percibes. La teoría del relativismo también es igual. O sea, ellos me están diciendo que no existe verdad absoluta y que cada quien tiene su propia verdad y tenemos que respetar la verdad de cada quien. Ese posmodernismo cristiano se ha metido hoy en día. Quizás muchos de ustedes no lo han notado, pero ¿cuántos de ustedes han ido a una cabina, han visto una cabina de cristianos donde la mayoría no se conectan con lo que creen? Unos son amileniales, otros son premileniales, otros creen en esto, otros creen en lo otro. ¿Esto se está viendo, sí o no? Así mismo es manada. O sea, no, esto que usted está viendo, esta pluralidad de verdad, es el inicio de la tercera ola que comienza con el posmodernismo. Se va a comenzar, hermano, promoviendo una tolerancia doctrinal. Bueno, tú crees esto, yo creo aquello, pero vamos a unirnos. No, mi hermano. Hay una frase que se está usando mucho que es unidad en la diversidad. No, yo prefiero decir, como decía W. Tozer, Martín Lutero y otros, dice, es mejor estar dividido por la verdad que unido en el error. Esto es importante. No caiga en ese engaño. Defina su doctrina. Tenga cuidado. El posmodernismo tiene dos vertientes. ¿Cuáles son? El relativismo, que la verdad es subjetiva, no es objetiva. O sea, la verdad depende de quien le esté considerando. Ese es el posmodernismo. Y usted va a ver hoy un sinnúmero de gurús en internet que van a hablar de esto mismo. Vamos a decir, bueno, tú crees esto, tú crees aquello, pero vamos a unirnos. Somos uno. No, ténganse cuidado con eso. El segundo postulado del posmodernismo, y esto es bastante importante, tiene que ver con la perspectiva. ¿Ok? O sea, todo cae en lo que se llama en la pluralidad religiosa. Lo que es el posmodernismo, el relativismo, que subyace con la pluralidad de religión, son las cosas que vamos a estar viendo. Ahora usted va a ver un católico, un adventista y un evangélico hablando en una misma sala. El relativismo, prácticamente, que sostiene que la verdad no es objetiva, ¿verdad? Y quiero que sepan que es algo que el posmodernismo sostiene, lo que se llama la tolerancia doctrinal. O sea, no importa que tú no creas o tú creas, tenemos que estar unidos. Hermano, no puede usted estar sentado con una persona que cree que Cristo no es el Hijo de Dios. Usted no puede estar sentado con una persona que diga que José es el padre de Jesús. Yo no sé cómo que estos evangélicos, hermanos, se sientan juntos con personas que creen que Cristo es un Dios inferior, menor, sujeto, que no merece adoración. ¿Cómo hay personas que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y están sentados con los que creen en la verdad? Eso se llama ¿qué? Eso se llama tolerancia doctrinal y no podemos permitir eso. No es así, hermano. La Biblia va en contra de todo eso. Y eso lo vamos a estar viendo. Dentro de la teología liberal está haciendo algo. Dos cosas está haciendo. Número uno, formando un conjunto de Biblias que respalden sus herejías. Número dos, está dando herramientas a otros sistemas que, aunque ellos no van de acuerdo con ellos, por lo menos contradigan el cristianismo. Aquí tenemos que mencionar dos movimientos. La tendencia judaizante, las raíces hebreas. Si aquí hay algún raíces hebrea, o yo lo siento, me disculpan, pero yo estoy comprometido con la verdad y con la Biblia. Y lo que se llama el misticismo. Ojo con esto. El misticismo se está metiendo a la iglesia a través de la Kabbalah. La palabra Kabbalah viene de Kabbalah, que en hebreo, que significa lo recibido. O sea, es un conjunto de corrientes místicas
judías, y lo estoy definiendo, y lo voy a definir según como lo define Gerson Hescholem. Permítame decirle quién es Gerson Hescholem. Gerson Hescholem es un reconocido erudito israelí, ¿verdad?, que ha identificado el misticismo dentro del judaísmo. Ojo con esto. Y Gerson Hescholem define el misticismo, o mejor dicho, la cábala, como un conjunto de corrientes místicas judías. En su libro Mística Judía, Gerson Hescholem y Orígenes de la Cábala, sostiene 4 características fundamentales de esta corriente. ¿Cuáles son? Interpretación místicas, o sea, los niveles ocultos de la Biblia. Usted va a ver un sinnúmero de personas en las redes hablando de los agentes de los astros, gloria sea el Señor, hablando de la transmigración, lo que se llama el Gilgul HaNeshamot, que según ellos el alma tiene ciclos de rotación, y dentro de esa enseñanza ellos enseñan lo que se llama la reencarnación, o sea que el alma vuelve a nacer en otro cuerpo. Sí, hermano, se está enseñando, y la vergüenza más grande es que canales cristianos están sosteniendo, están invitando a estas personas. También están hablando de lo que comúnmente se llama la ratificación del alma, lo que es el Tikkun Neshamot, que es la restauración del alma. O sea, que ellos dicen que el alma es restaurada, ¿verdad?, cuando ya cumple su misión en la tierra. Este misticismo, ¿verdad?, comenzó y se está metiendo en las iglesias. Primero tiene una interpretación mística, especialmente el nivel del Sod, los secretos, que comienzan con la gramatría, comienzan con a asignarle números a las palabras y a hacer conjeturas. Eso parece la ouija. Ellos tienen y sostienen que hay que tener un contacto con la divinidad. Escuche bien, hermano. La búsqueda de la unión con lo divino, que según ellos es con Dios. El problema es que ellos le atribuyen a Dios una serie de nombres, ¿verdad?, como un simbolismo lingüístico. Por ejemplo, el Ein Sof, ¿verdad?, que vamos a hablar de esto, y que ellos presentan a este Ein Sof, gloria sea el Señor, como si fuera el Dios de nosotros. Quiero que usted entienda esto. Ellos, para poder introducir estas prácticas, como esa hermanada, que son hinduistas, ¿qué usted cree que ellos hacen? Ellos primero desacreditan la fe cristiana, no creen en la Trinidad. Comienzan a decir y a comenzar a atacar la Biblia como inspirada. Comienzan a atacar la autoría, como hace Vladimir del Pentateuco. Ellos comienzan a todas las creencias cristianas, ortodoxas, a ponerlas por el suelo. ¿Por qué? Porque ellos quieren presentar, ellos utilizan la teoría liberal para presentar entonces sus supuestas verdades. Pero la realidad es que cuando ellos llaman a Dios el Ein Sof, vemos un montón de cristianos, como yo escuché en estos días uno que dijo: yo lo único que quiero es servirle al Ein Sof. Y yo le dije: hermano, ¿usted sabe quién es el Ein Sof? ¿Okay? No saben. El Ein Sof no es Jehová, el Ein Sof no es nuestro Dios. Ojo con esto. El Ein Sof es prácticamente un Dios que no se relaciona con el mundo material. O sea, es un Dios que está tan distante, tan alejado de nosotros, que para él poder relacionarse con nosotros, él depende de lo que se llama Sefirot. ¿Qué son las Sefirot? Estoy hablando en base a Gerson Hescholem. Las Sefirot son emanaciones espirituales por el cual Dios se manifiesta. Escuche esto. Esto es importante. Gerson Hescholem dijo que las Sefirot son atributos por el cual Dios se revela y actúa en el mundo. Eso es una enseñanza antibíblica, anticristiana. Dios no se revela. Gloria a Dios, Dios bendiga, hermano. Dice: Dios no se revela así. La Biblia dice que Dios se revela a través de la persona de Cristo, no a través de Sefirot y que esto, aquello. También otra cosa que es una brujería que se está utilizando es el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Es una representación de 10 Sefirot. ¿Cuáles son las 10 Sefirot? Las 10 Sefirot son el Keler, el Jomá, el Bina, el Gesed,
el Geburá, el Tiferet, el Nesor, el Jod, el Yesod y el Mahud. Estas 10 sefiros, según ellos, donde el hombre está abajo y de está arriba, son platificaciones del alma que el hombre tiene que pasar. Escuchen bien, hermano. No se preocupe que esto está grabado, hermana Lisette. Donde el hombre está, tiene que pasar, ¿verdad? Y según Jesús en su ley, el árbol de la vida es un esquema místico. Místico. Mire, esto es increíble. Pero ¿qué pasa? Que para ellos meter esta enseñanza, ellos comienzan atacando creencias bíblicas, creencias teológicas que se han sostenido por muchos. ¿Y saben lo que dicen ellos? Dicen, todos los libros que usted tenga latinoamericanos, bótelo. Oigan esto, porque ellos quieren hacer ¿qué? Un lavado de cerebro. ¿Qué ellos entran? Ellos entran corrientes platónicas, neoplatónicas y gnósticas al evangelio, usando la teología liberal y Biblias corruptas, que vamos a hablar de eso ahora. Por ejemplo, el platonismo enseñó que el alma existe previo al cuerpo, que el cuerpo, la materia, es una prisión y que el alma se une al cuerpo cuando se une. Eso se está enseñando hoy en día. Un Mario Sabán, Vladimir, hay otro ahí que no me acuerdo el nombre ahora, creo que evangelista, creo que es el señor Peña, creo que se llama Jonathan Peña, Jairo Superior, si ustedes no lo saben, que es un híbrido. Invita a Pentecostal, invita a todo el mundo, pero Jairo Superior es un cabalista. Y si usted escucha todo lo que él habla, él contradice la Biblia. Todo lo que él dice es que la Biblia no dice esto, no dice aquello. Gloria a Dios. Un montón de cosas, hermano. Niega la Biblia, llegó a decir que incluso con Carlos Sierra dijo que Dios es un invento humano, y llegó a decir que Cristo no es Dios. El Jairo Gamaliel. También se está metiendo a la iglesia lo que se llama neoplatonismo, que enseñan que las almas persisten en el mundo espiritual, que concatenan con el mundo ancestral y que vuelven y regresan. El gnosticismo también enseñaba la persistencia de los hombres en el mundo espiritual, la unión con el cuerpo de aquellos seres, y que hay que tener un conocimiento esotérico para poder conocer estos misterios. Misticismo. Y esta parte, gloria sea al Señor, y esta parte de que hay que tener un conocimiento esotérico es lo que se está enseñando hoy, aparte de todo. Mire, que hay muchas cosas que para usted entenderlas tiene que tener como un tipo de conocimiento esotérico. El Son Hecho les dijo que el tema del, por ejemplo, Gilgul, ¿verdad? El Gilgul Nechamot, la rotación del alma, no pertenece ni siquiera al judaísmo antiguo, sino a un tipo de misticismo surgido en la era medieval. ¿Y cómo usted cree que ellos están metiendo todo eso a la iglesia? Lo voy a decir, a través de la teología liberal. Para ellos meter esa creencia, tienen que desacreditar la Biblia. ¿Ok? Esa enseñanza de los estoicos, de los gnósticos, de los astrólogos, de los hermetismas, que enseñan que existen agentes cósmicos, agentes de la constelación. La teosofía, que tiene por patrona a Elena Patrova Blavatsky del siglo XIX, que se identifica con la tendencia cabalística, que sostiene la enseñanza del miticismo, de las emanaciones, del árbol, todo esto, hermano, que ahora, aunque usted no lo crea, hay un montón de cristianos que han cambiado la verdad de la Biblia por estas cosas. Para poder introducirla, tienen que destruir las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Escuche, esto es bastante importante. La tendencia judaizante, que no la voy a mencionar, es otra rama que para poder meterla, para poder enseñarla, tienen que enseñar lo que se llama la teología liberal. Pero también tenemos que tomar otras cosas en consideración. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tomar en consideración? Primero, y esto es bien importante, el objetivo de la tercera ola
y de la teología liberal es atacar la Biblia. Si ellos destruyen la Biblia, destruyen la fe. ¿Ok? Esto es bastante importante. Y por eso que ellos comienzan, y la teología liberal no solamente comenzó a proveer prácticamente, y esto lo dije yo más ahorita, primero la teología liberal necesita darle a la gente una Biblia que apoye su doctrina. ¿Cómo? Sí. Una Biblia, amado hermano, que apoye lo que ellos sostienen. Hay gente que no entiende esto. Toda creencia que ellos sostienen, ellos prácticamente agarran, y el primer paso de la teología liberal es destruir la Biblia. Mire, esto es importante para sostener todo lo que yo le estoy diciendo. Mire, que esto es solamente una introducción. Yo ni siquiera he abordado el tema total de la teología liberal, como hay cosas que yo le he dicho porque son demasiada información. Pero una de las cosas de la teología liberal, que es un movimiento satánico, es, primero, introducir una serie de sincretismo, paso 1, para crear confusión. Pues usted ve que no solamente tenemos a los cabalistas, a los raíces hebreas y a la parte de ciencia bíblica minimalista, sino que ahora también tenemos agnósticos y ateos que se sientan a la mesa a debatir Biblia, trayendo confusión. Ellos van a comenzar a traer una serie de argumentos, ¿verdad?, para destruir, para confundir. ¿Cómo lo van a hacer? La teología liberal lo va a hacer a través de ¿qué? De proveer un recurso literario que apoye sus doctrinas. Por ejemplo, voy a hablar del año 1800, donde sale Westcott y Hort. Westcott y Hort, que fueron supuestamente eruditos, ellos argumentaban que el texto griego del Nuevo Testamento se había corrompido. Miren cómo comienza esto. Y que se corrompió a través de los siglos, y que era necesario una restauración textual. Miren la mentira, que esto es lo que usted va a escuchar hoy. Nosotros necesitamos hacer una restauración porque la Biblia se corrompió y que la Biblia no dice lo que decía. ¡Mentira! Nosotros creemos en la preservación de la Biblia. Hay testimonio, hay testigos de miles de manuscritos, de versiones antiguas, y también hallazgos arqueológicos que demuestran que la Biblia que tenemos hoy es fidedigna, es auténtica y es autoritativa. No caigan en ese engaño. Ellos hablan de una restauración textual. Dice que para volver a la lectura original, ellos necesitan hacer una restauración, y que esta restauración fue llevada a cabo con premisas que descartaban la preservación de las escrituras a través de los tiempos. Un erudito llamado Dr. Owen, en el 1600, tiene un libro que habla sobre el surgimiento de esta teología. Señores, Dios venía hablando de esto hace mucho. Y estas personas dicen, miren esto, que esto es lo que ellos sostienen, que el texto recibido, vuelvo y digo, el ataque del diablo, el ataque de esta gente, es contra la Biblia. ¿Pero cuál Biblia? La Biblia que más odia el diablo, que más odia esta gente, que a través de la versión de H. Pratt y la versión de Dios habla hoy y la versión que sube de la Biblia de Jerusalén en los años 1979, a partir de ahí, que estaban buscando sustituir nuestra amada Reina Valera, nuestra amada texto mayoritario. Ellos, escuchen bien eso, hermano, dice hermano, no, yo ahí, este celular tiene como problema, hermano, de audio. Hermano Manuel me lo había dicho hace mucho. Pero vamos a ver qué hacemos, hermano, no te preocupes. ¿Me escuchan bien ahí, hermanos? Estamos casi terminando, no se preocupen. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Alguien me confirma? Ok. ¿Qué pasa? Que ellos argumentaron que el texto recibido era un texto inferior, un texto corrupto, que fue producto prácticamente de, vamos a decirlo así, una armonización corrompida. Ellos citan a Luciano de Antioquía del siglo IV. Y esto tiene un nombre. Ellos le llaman recensión luciana. Anote eso, hermano. ¿Qué es la recensión luciana? Bueno, ellos dicen que la recensión luciana prácticamente es el efecto de armonizar un texto único, pero con pocos materiales. ¿Okay? Eso es importante.
Hay gente que está entrando ahora, no sé qué. Ok, gloria a ese Señor. Escuche bien, hermano. Y tenemos que entender que es impresionante cómo esto, mire hermano, cómo esto está dentro de qué, de institutos, de seminarios, se está enseñando esto mismo, hermano. Tenemos que definir qué es recensión. Recensión, según la crítica textual minimalista, es cuando se requiere hacer un texto uniforme a partir de textos diversos que difieren entre sí. O sea, una composición de una Biblia con textos que discrepan, que eso es lo que dicen que pasó con Erasmo, que le llaman el católico, el humanista, pero ellos no comprenden la historia y dicen que esto fue lo que pasó con la Biblia. Lo primero es que no hay datos históricos para afirmar, como dijeron Westcott y Hort, que Luciano de Antioquía, ¿verdad?, según lo que ellos le llaman la recensión luciana, se haya propuesto realizar, ¿verdad?, una versión bíblica a partir de textos discrepos. Inclusive la mayoría de los académicos ya descartaron esto. Pero ¿qué pasa? Que Hort y Westcott, lo que crearon en el año 1800, la Biblia crítica textual, donde hoy tenemos, la Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Torre Amad del año 1825, toda esta Biblia moderna que tenemos hoy, que se fabricaron en base a esta Biblia crítica para despotricar contra la Reina Valera y contra el texto mayoritario, se hizo para que la teología liberal tenga peso y pueda enseñar sus herejías. Y eso yo creo que en otro, a mí no me va a dar tiempo hoy de yo hablar. Yo creo que yo voy a dividir, gloria a Dios, esta conferencia en dos partes. Si usted se queda en este grupo, el otro sábado yo puedo hacer la segunda parte, pero voy a terminar con esto. Según Warren Westcott, ¿verdad?, escuché bien, hermano, se valieron y creyeron de que esta recesión luciana era real. Se valieron de esta hipótesis para decir prácticamente que no hubo tal preservación. ¿Qué están atacando? Están atacando la doctrina de la preservación del texto. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero yo como académico, como teólogo, como doctor en teología, como filólogo, como ciencia bíblica, yo creo en la doctrina de la preservación de las Escrituras. Yo creo que Dios preservó las Escrituras y la va a preservar hasta que Cristo vuelva. ¿Ok? Que el diablo con su basura quiera venir a enseñar otra cosa, son otras cosas. Ellos dijeron que Dios no guardó providencialmente el texto del Nuevo Testamento de forma pura. Y eso se está enseñando hoy en día. En el año 1881 aparece una versión bíblica que hoy conocemos como el primer Nuevo Testamento griego crítico, que tiene como autoría a estos mismos personajes llamados Hort y Westcott. Y de esa versión nacen todas las versiones como Dios habla hoy, la NBI, la TLA, y que son versiones que están basadas en dos códices, Códice Vaticano y Códice Sinaítico. ¿Por qué se escogió estos códices? Ellos argumentan que eran porque son los más antiguos. Sin embargo, hoy se ha descubierto que entre esos dos códices existen más de 3.000 discrepancias internas. Tienen muchos errores y le quitan muchos textos, frases y palabras, especialmente con temas ortodoxos como la divinidad y la deidad de Cristo. ¿Coincidencia? No creo que sea coincidencia. Ellos se valieron de estos códices para componer su nueva Biblia y crearon una nueva base textual. La teología liberal estaba prácticamente creando esto para que lo que se comenzó con la Ilustración se pueda introducir en las iglesias conservadoras. La base textual que ellos hicieron es aquella sobre la cual, ¿verdad?, han mantenido todo este tiempo y la quieren introducir a la mala iglesia ahora mismo, y cuando van a abrir la Biblia te ponen un letrero que dice versión NBI, porque ellos quieren sacar la Reina Valera, el texto mayoritario. Esta Biblia ataca a Cristo. Ya en el otro estudio vamos a mencionar los ataques bíblicos. No solamente atacan a Cristo, ¿ok?, a su deidad, sino también atacan textos que hablan de la salvación a través de Cristo, ¿ok? Atacan la profecía. ¿Qué más atacan? Ellos atacan
de manera constante las doctrinas fundamentales de la fe cristiana.